su opinión, ¿cuál es la posibilidad real? ¿Cuáles son los caminos de esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Bueno, en términos reales es muy difícil que una propuesta en esta Colombia prospere. En primer lugar, porque tienen que surtirse procesos que yo no estoy muy seguro por la correlación de fuerzas hoy puedan prosperar. En primer lugar, tiene que haber una mayoría en el Congreso, es decir, 53 senadores, 95 representantes que digan que sí. Mi impresión es que a comienzos de los 90 existía un consenso nacional respecto de que la Constitución del 86 estaba caduca. Era una Constitución, si se quiere, que necesitaba ser no reformada, sino que se necesitaba como un reseteo del sistema para actualizar el catálogo de derechos. Eso hoy en día me parece que no existe. Asumiendo que en el Congreso eso pase, luego tienen que votar 13 millones de personas, es decir, la tercera parte del censo electoral, porque haya una nueva Constitución. Si recordar a la gente, Petro fue elegido con 11 millones punto 5. Entonces tendría que conseguir aún 2 millones más, cosa que también veo muy difícil. Luego se tiene que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, luego de lo cual tiene que ponerse a consideración de las personas un texto que la gente puede aceptar o rechazar, como pasó, ya lo vimos en septiembre de hace 2 años, con el caso de Gabriel Boric. Entonces yo veo ahí muy difícil, lo veo poco probable, habida cuenta de la falta de consensos que hay en Colombia para llegar a una nueva constitución. Profesor Mauricio Jaramillo, pero entonces el presidente, ¿por qué lanza este anuncio en un momento en el que pues tiene dificultad para que pasen sus reformas en el Congreso? ¿Esto es para ser populista, como lo señalan algunos, más allá de la realidad que pueda concretarse en una Asamblea Nacional Constituyente, para decir, bueno, el Congreso no está aprobándome las reformas, entonces yo hago esta otra propuesta de exacerbar los ánimos de la ciudadanía? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que ya es difícil tomar partido. Yo entiendo que el gobierno, la interpretación que él hace es, a mí me eligieron más de 11 millones de personas y eligieron una agenda de cambios y lo que vemos es intransigencia en el Congreso, en el centro, en la oposición. Es decir, no hay ninguna posibilidad de flexibilización para avanzar en salud, pensiones, trabajo, paz total, jurisdicción agraria. Estoy hablando del punto de vista del gobierno. Lo que el gobierno dice es, ¿por qué no recurrimos al constituyente primario y desatoramos esa agenda, perdón, que fue por la que la gente votó? Entonces yo lo que creo es que se trata de ir directamente a donde la gente, porque el gobierno creo que lo que quiere es, mire, yo tengo capacidad de convocatoria, Petro es el último presidente que tiene esa capacidad de convocatoria. La última vez que eso pasó, me parece a mí, fue con Uribe. Era el único presidente que podía llenar la Plaza de Bolívar, movilizar a la gente. Nosotros en Colombia creo que no estamos habituados a que haya movilizaciones pro gobierno, como hemos visto en el último tiempo. Entonces creo que lo que quiere Petro es mostrar que él sigue teniendo capacidad de convocatoria y poner en la agenda de la gente esta discusión de la constituyente para ver si de alguna manera las reformas se pueden salvar yendo al constituyente primario, porque lo que él dice además es que los gobiernos han faltado a la promesa del 91. El 91 promete un Estado social de derecho, es decir, un Estado más igualitario, y lo que él dice básicamente es que los partidos políticos o de oposición y algunos de centro están impidiendo eso. Y lo segundo que yo creo es que tampoco hay que satanizar la propuesta de discutirlo. Es decir, yo estoy en contra de la constituyente, yo creo que es una mala idea, yo no creo que la constitución del 91 esté caduca, pero tampoco creo que proponer la discusión convierta a Petro en un dictador, que estemos a puertas de un gobierno autoritario, que ya van a pasar la reelección, que Petro se va a eternizar en el poder. Yo de hecho creo que la discusión es sana. Y dentro de esa discusión sana, pues está bien que uno diga, mire, pues la constitución no está caduca, saltar en este momento una Asamblea Nacional Constituyente, para mí es un salto al vacío en el que muy seguramente en el que el país no está preparado, más porque los niveles de polarización nos van a llevar a un no acuerdo. Hoy en Colombia no tenemos, por ejemplo, la grandeza que tuvieron conservadores, liberales y el M19, ahí vemos las fotos. Estos tipos estaban en orillas ideológicas distintas, pero eran capaces de pactar lo mínimo. Hoy, desafortunadamente, la clase política no está como en esa misma sintonía. Profesor Mauricio, entonces yo quiero, y ya usted nos empieza a dar también unas puntadas de su opinión, pero yo quiero que nos detengamos, por ejemplo, en eso que para muchos se convierte tal vez en el coco o en el limón dentro de la posibilidad de analizar una Asamblea Nacional Constituyente, y es el hablar de reelección, que el presidente ha insistido, e incluso dentro del ABC que enviaron desde Presidencia de la República no se habla de reelección. Sin embargo, eso es algo que puede o no puede pasar. Efectivamente, si como indica la norma, se acota una constituyente, no puede surgir de repente alguna persona y decir, no, pero sabe que metámosle también reelección presidencial. O sea, eso puede darse o no puede darse, porque infortunadamente, profesor, uno mira el vecindario y sobre todo uno mira al otro lado de la frontera, hacia el este, y encuentra la historia de Venezuela, la constituyente que hizo Chávez, la constitución que dejó Chávez, y pues se estrella con la realidad de que después de Chávez lo único que se han encadenado son, pues, él y luego Maduro, uno
y dos, y ya vamos para la tercera reelección. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con eso y con una parte no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea y es que efectivamente no hay ninguna garantía. Es decir, a ver, cuando la gente dice, yo estoy de acuerdo en que hay una nueva constituyente, no sabemos qué es básicamente lo que va a pasar ahí dentro. ¿Por qué? Porque después vamos a elegir a un cuerpo que se va a encargar de negociar lo que está dentro, lo que se va a incluir y lo que se va a sacar. Esa gente puede decir, por ejemplo, los artículos se aprueban por mayoría absoluta, la mitad más uno, o se aprueban por mayoría calificada, lo cual hace más difícil llegar a consensos. Y dentro de esos consensos puede meterse la reelección, puede meterse la reelección indefinida, pueden meterse temas ligados a la reforma agraria, pueden meterse temas ligados a la salud, es decir, eso depende de los constituyentes. Y yo decía que es un salto al vacío, ¿por qué? Mire, en el caso de Venezuela, y aquí yo, digamos, discrepo, en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, la constitución venezolana del 61 ya era caduca, no servía en términos de descentralización, por ejemplo, en términos de derechos de los indígenas. Había listas cerradas, por ejemplo, y la gente estaba pidiendo a gritos listas abiertas. Entonces, Venezuela, que era un país federal, lo que dice es vamos a actualizar la carta. Si usted me pregunta a mí, esa carta funcionó. De hecho, hoy la oposición venezolana pelea con la constitución del 99. Lo que no funcionó fue el desastre de Chávez después de 2006, 2007, incluyeron la reelección indefinida, fueron aumentando los poderes del presidente, pero en términos generales, lo que uno vio en Bolivia y lo que uno vio en Ecuador es que se reemplazaron constituciones que no estaban funcionando. El problema es que en Colombia nuestra constitución sí funciona, y dentro de las márgenes yo creo que hay un consenso entre los partidos políticos que podemos jugar en esa cancha. Entonces, cuando decimos que vamos a, para que la gente nos entienda, resetear el sistema y vamos a elegir constituyentes para que negocien, estamos en manos de ellos. Si mañana, por ejemplo, y esto puede pasar, el Centro Democrático tiene mayoría con Cambio Radical y con el Partido Conservador, yo creo que es posible que volvamos a una constitución parecida a la de 1886. Yo hoy, por ejemplo, no veo muy probable que el progresismo vaya a tener una mayoría calificada para hacer una constitución tan progresista como la que tenemos y se pactó en el 91. Entonces yo ahí pensaría, Juan Pablo, que se puede incluir la reelección, por supuesto, eso puede pasar, pero eso dependería de los constituyentes. A priori, hoy el gobierno, yo no estoy muy seguro, o el pacto histórico, que tendría esa capacidad de liderazgo para imponer una agenda, porque hoy, como vemos, la política está muy fragmentada. Lo vimos en la última elección regional. Profesor, en un escenario hipotético en donde todo esté a favor del presidente Gustavo Petro y se den todos estos pasos que usted nos cuenta, las mayorías de los senadores, mayorías de representantes, también donde se cuente con el apoyo de las personas, se convoque el texto y demás, ¿cuánto tiempo tendría que pasar aproximadamente para que se logre hacer esta Asamblea Nacional Constituyente? Eso depende de lo que se pacte. Ahí digamos que la historia es muy diversa. Por ejemplo, pongo el caso de Bolivia, que es un caso exitoso porque finalmente se llegó a una constitución, pero Bolivia tiene unos niveles de polarización muy grandes. Yo diría que más o menos similares a los que tenía Colombia, para que se hagan una idea. A Evo Morales lo eligen el 18 de diciembre de 2005. Empieza todo el proceso constitucional en enero de 2006 y aprueban la constitución en 2009, porque pues básicamente esto es un agarrón, una peleadera entre la media luna, ese oriente rico boliviano que era, digamos, mucho más conservador, y el altiplano, el movimiento socialismo de Evo Morales. Entonces ahí, porque era muy difícil el consenso, esa constitución terminó tomando 3 años. Ahora, hay constituciones, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde Rafael Correa tenía una mayoría calificada. Rafael Correa fue, digamos, muy rápido, aprovechó su popularidad para avanzar, y en el caso de Ecuador, pues eso tomó mucho menos tiempo, tomó más o menos un año y medio. Lo hemos visto el caso chileno. En el gobierno de Piñera se le preguntó a la gente si quería una nueva constitución. Luego se eligió a Boric, se eligió una convención constituyente que es el equivalente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. La gente rechazó. Convocaron una nueva constituyente con mayoría del Partido Republicano de la extrema derecha. En octubre o en noviembre del año pasado la gente termina rechazando ese texto. Ahí se fueron básicamente 4 o 5 años y no hay constitución nueva. Entonces aquí, insisto, Petro lanza el debate, pero nosotros no sabemos bien cuándo puede terminar. ¿Por qué? Porque esto depende de la velocidad con la que se alcancen los consensos, que yo creo que, habida cuenta de lo que está sucediendo hoy en el país, yo no veo que salgan consensos constitucionales tan automáticamente ni tan fácilmente como estaban. Es que en el 90, esto hay que recordar, en el 90 veníamos de un proceso de paz, era la formalización del fin del Frente Nacional, había una grandeza en los partidos. Hoy estamos como perros y gatos, lo veo muy complicado. Pero además de estos tiempos, ¿cuál es el rol de la Corte Constitucional en todo esto? Y bueno, ¿qué recursos podrían llegar al alto tribunal? Pues en este momento nada, porque pues Petro no ha hecho nada inconstitucional. Es decir, aquí lo que ha hecho, de hecho, Petro no ha hecho nada desde el punto de vista legal, no ha tomado ninguna iniciativa. Lo que él hizo fue un anuncio en Plaza Abierta, y lo que él dice, luego de que pues empiece toda esta polémica de que si se va a reelegir o no, un poco lo que hablaba ahorita Juan Pablo, la reacción de Petro es decir, no, yo simplemente
lanzo el debate y me parece sano que la gente empiece a debatir. En la medida en que el gobierno le proponga al Congreso este proyecto para preguntarle a la gente y que se lleguen a estos 13 millones, ahí tiene que haber un control de constitucionalidad sobre todo el proceso, porque en realidad todas las constituciones del mundo, todas, absolutamente todas, tienen mecanismos de reforma. Y lo que está haciendo el gobierno es decir, pues sí, el mecanismo de reforma es ese. Ahí, digamos que yo no creo que sea un problema de que no se respeten los filtros legales o los filtros constitucionales, porque pues el gobierno no ha dicho pues que va a cerrar el Congreso. El gobierno lo que ha dicho es, vamos a ir, si es que están dadas las condiciones, vamos a pasar por todos esos filtros. Entonces, yo por ahora pensaría que el rol de la Corte Constitucional no tendría por qué ser protagónico y no hay por qué esperar a que haga nada porque tampoco el gobierno ha iniciado ningún proceso formal. Y respecto a los caminos que le faltaría por explorar al presidente Gustavo Petro, pues es que él plantea como que, oiga, el Congreso no me está dejando pasar las promesas que yo hice en campaña, no me está dejando tramitar las leyes que yo le propuse a la ciudadanía. Pero de verdad, ¿ese es el único camino? Él no puede ir gobernando de otra manera sin esperar a que la totalidad de las reformas que él quiere, porque además sí parece poco tiempo cuando se tienen reformas tan ambiciosas como la del trabajo, la pensional, la de salud y todo esto al tiempo. Él no tendría otros caminos antes de esperar la razón que le dé el Congreso. No está perdiendo tiempo, además, tal vez enfocándose solamente en el Congreso. Está la otra opción, no sé si fue ayer o antes de ayer, Héctor Riveros publicó una columna también muy controvertida, diciendo que el otro camino es, no sé si ustedes recuerdan, que fue lo que hizo Uribe en el 2003 en el plebiscito constitucional. Uribe, digamos que tenía un poco esta idea, Uribe se parecía más en términos de popularidad, ojo, no en términos ideológicos, a Correa en el 2006, 2007, a Chávez en el 99 y a Evo en el 2008. Entonces, lo que hizo Uribe fue, apoyado en cabalgando en esa ola de popularidad, proponerle a la gente una reforma política, una reforma constitucional en 16, 15 puntos, que no obtuvo los mínimos, no llegó no llegó a los mínimos de voto requeridos por la ley. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, dice Rivero. Rivero dice, bueno, preguntémosle a la gente si está de acuerdo con la salud, si está de acuerdo con el trabajo, si está de acuerdo con pensiones y demás. Yo creo que eso, yo soy enemigo de plebiscitar las reformas, yo soy enemigo de plebiscitar derechos. Eso, digamos que genera unas simplificaciones, le quita un rol natural que tiene el Congreso. Eso va a instalar en la clase política colombiana la costumbre de que cada vez que haya una discusión prolongada en el Congreso, pues está fácil el recurso de la gente y puede tener un efecto boomerang en el progresismo. Y es que si hoy se cae la reforma al trabajo, a la salud, paz total, lo que sea, yo creo que puede haber un nuevo gobierno progresista que la reviva. Si se cae en la calle, va a ser muy difícil para la izquierda revivir en el 2026 o en el 2030 una reforma, por ejemplo, al tema laboral, si ya fue derrotada en las calles, porque es una derrota en las calles, el no en las calles, y ya lo vimos en el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos, pues tiene un efecto simbólico muy grande, más y cuando, por ejemplo, se archiva en el Congreso de la República. Profesor, hay un elemento que usted ya lo ha mencionado en varias de sus respuestas, pero que también creo que vale la pena que nos detengamos un tanto en él, y es hasta dónde, sobre todo para el presidente Petro y esa responsabilidad que tiene de ser el líder de una nación, y una nación que debe entenderse en todos sus matices, se convierte también en un problema el convocar una constituyente por el hecho de polarizarnos más. El hacer esta convocatoria no podría convertirse en una gran pesadilla para Colombia. Sin duda alguna, depende de cómo se plantee. Yo lo que creo es que para mí puede ser riesgoso no por la polarización, Juan Pablo. A mí la polarización, digamos, no me parece per se malo. La polarización tiene de bueno que la gente se reivindica. A mí me parece bien que la gente se reivindica a la izquierda, a la derecha, al centro, ambientalista, conservadora, libertaria, ahora que está de moda con Milei. A mí lo que me preocupa es que empecemos a poner en tela de juicio derechos que le debemos a la Constitución del 91. La Constitución del 91 es muy generosa en materia de derechos y nos ha permitido muchas cosas. Libre desarrollo de la personalidad, hay toda una jurisprudencia, hay toda una doctrina que se ha desarrollado a partir de la Corte Constitucional en materia de eutanasia, derechos sexuales y reproductivos, en materia de independencia de los poderes. Aquí, insisto, por más críticas que uno pueda tener respecto al funcionamiento del sistema político colombiano, nosotros tenemos unas cortes que son garantistas, que han sobrevivido, insisto, por ejemplo, a lo que fue, a mi juicio, la peor deriva autoritaria en el último tiempo en Colombia, que fue el gobierno de Uribe Vélez. Entonces, para mí lo más nocivo implica poner en tela de juicio lo que ha sido una conquista, la base fundamental, eso que decía Álvaro Gómez Hurtado de una manera muy sabia, que es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces yo lo que digo es, por más de que la izquierda y la derecha hoy en Colombia estén en opuestos, comparten el hecho de que creen en los mínimos de la Constitución del 91. Empezar a discutir esos mínimos, insisto, puede ser muy riesgoso en materia de derechos y podemos terminar, insisto, con una Constitución mucho más conservadora, mucho menos progresista liberal
y ahí puede caber cualquier cosa. A mí me preocupa cuando yo veo ciertos senadores, ciertos representantes, ciertos concejales que creen hoy en el discurso del odio, tanto a la izquierda como a la derecha, que se metan en esa constituyente y terminemos pues con una carta magna muy lejana del 91. La Constitución del 91 es un ejemplo para terceros. La Constitución del 91 es una constitución ampliamente reconocida y admirada en el mundo. Entonces, para mí, lo más riesgoso no son las discusiones, no es la polarización, sino poner en tela de juicio una carta de derechos que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Más da en el clavo, profesor Mauricio, y es que a veces somos muy ciegos y tal vez no hace falta aprender más sobre nuestra carta política, porque sin duda es muy, muy, muy garantista. Pero eso entonces me lleva a otra inquietud sobre lo que significa también hablar de una constituyente en Colombia y algo y la constitución presente, la constitución del 91, lo mencionaba el presidente en su entrevista con el diario El Tiempo, con Andrés Monpotes, el director, y es que él empieza a dar unos argumentos sobre por qué hay que revisar la constitución, por qué hay que cambiarla. Entonces habla de mafias, luego habla de corrupción, luego habla de la clase política, en fin, uno puede echarle la culpa a alguien o a algo de que esa constitución tan buena que tenemos no sea una realidad en la vida de muchos colombianos. Yo creo que, Juan Pablo, eso es un debate. Y también me parece que a veces tenemos una idea de que la Constitución debe solucionar todo. Ayer, por ejemplo, yo vi en redes gente que decía la Constitución fracasó por Odebrecht, por Focolpuertos, por Chambacú, por el cartel de la hemofilia. Yo lo que decía pero es que la Constitución no es una caja mágica. O sea, la Constitución lo que dice es, acá hay una serie de principios. Y lo que yo creo es que en Colombia, y esto es raro, porque tenemos un gobierno de izquierda, muchas veces se nos olvida los activos de la Constitución porque no los vemos en el día a día. Entonces, la Constitución no le podemos endilgar los problemas de inflación, por ejemplo. No les podemos endilgar los problemas de polarización, no le podemos endilgar los problemas ligados a la violencia o a la inseguridad. Una Constitución no va a hacer que nuestras ciudades sean más seguras. La Constitución, ¿cómo se mide? La Constitución se mide en términos de qué tan independientes han sido los poderes. Entonces, cuando yo reviso, a casi todos los presidentes, por ejemplo, les han atajado decretos por inconstitucionalidad. Colombia, a diferencia de otros países en América Latina, no ha tenido los problemas de hiperpresidencialismo que uno ve que han erosionado la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador. Lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, es desastroso, a pesar de que esté medio aliviándose con Bernardo Arévalo. Acá hemos tenido un Consejo Nacional Electoral que funciona de manera más o menos independiente. Hemos tenido una Corte Constitucional que ha sido garante. Entonces, creo que ese desespero y echarle la culpa a las mafias, al inmovilismo en el Congreso, a los problemas de corrupción, a la inseguridad, eso tiene que ver con otros problemas, pero yo creo que eso no se le... A ver, la Constitución es un ideal. La Constitución nos da unas márgenes, la Constitución es una cancha en la que se juega un partido de fútbol, pero uno no puede echarle la culpa a la cancha, a las dimensiones, a las reglas, si se gana o se pierde un partido, y me parece a mí que eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que, y entiendo hasta cierto punto la queja de Petro, es decir, tratemos de ponernos en los zapatos de yo gané la elección y me he encontrado con algunos sectores que son intransigentes. Eso yo le puedo aceptar. Lo que me parece a mí contradictorio, y yo creo que es injustificable, es que la salida sea resetear el sistema, cuando el problema no es el sistema para mí está bien diseñado. Para mí el problema puede ser de representación. Si estos congresistas están representando el cambio que la gente votó en las urnas, ahí hay otra discusión. Pero yo sí creo que habría que alejarse un poco de la idea de que una constituyente va a ver los problemas del día a día. Por ejemplo, el problema de la corrupción. Tan es así, Juan Pablo, es que la corrupción también hay una participación de privados, por ejemplo. Entonces ahí cómo hace uno para atajar y para evitar que eso no pase. Entonces ahí tiene que haber una cultura de la transparencia que desafortunadamente no pasa por las leyes. En Colombia hay demasiadas leyes, pero el problema, creo yo, está en un poco en esta cultura de la no transparencia, de la no rendición de cuentas, y que sale la ley y sale la trampa, y eso no pasa necesariamente por resetear la Constitución.